Hola, pues seguimos con ustedes en este domingo. Espero que estén bien, nosotros estamos bien, gozosos de entrar en esta presencia del Señor. Sí, los saludamos y bueno, vamos a orar, ¿sí? Así es, que sean bienvenidos, nos da mucho gusto entrar a sus casas. Gracias por permitirnos la entrada ahí a su hogar, a donde está su intimidad con su familia. Sí. Vamos a orar. Quiero invitarte a que este domingo te pongas de pie para que tu espíritu en este momento se comunique especialmente con el Espíritu de Dios y podamos alabarle, podamos entrar en esa reunión con Él. Padre, te damos gracias este domingo porque nos permites estar en tu presencia. Sí, Señor, queremos ahora entrar a la presencia tuya directamente a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración, Señor. Sí, Señor, queremos entregarte con esta alabanza y con esta adoración lo mejor de nuestras vidas, sí, Señor, para que tú te manifiestes poderosamente en esta reunión. Gracias, Señor, gracias, bendito eres. Bendito eres. Te invito a que en esta hora te pongas de pie y te unas a esta alabanza, sí, alabes al Señor, gracias, aplaudas gracias. Si necesitas sí, aplaudir, Señor. Te goces con la alabanza y te metas en la presencia de Dios en la adoración. Que Dios te bendiga. Vamos, disfrutemos esta alabanza. Vamos. Estamos reunidos hoy para adorarte a ti, para exaltarte y rendirte nuestro corazón, porque tú has dado palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, porque no hay bajo el cielo otro nombre en que tengamos salvación. Tú eres el camino, la verdad, el buen pastor. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, Jesús, hermoso nombre, en ti hay poder. Jesús, Jesús, tuya la gloria, tuyo el honor. Jesús, Jesús, Dios poderoso, el gran yo soy. Jesús, Jesús, hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Mi Señor, estamos reunidos hoy para adorarte a ti, para exaltarte y rendirte nuestro corazón, porque tú has dado palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, porque no hay bajo el cielo otro nombre en que tengamos salvación. Tú eres el camino, la verdad, el buen pastor. Tú eres el Hijo de Dios. Porque no hay bajo el cielo otro nombre en que tengamos salvación. Tú eres el camino, la verdad, el buen pastor. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, Jesús, hermoso nombre, en ti hay poder. Jesús, Jesús, tuya la gloria, tuyo el honor. Jesús, Jesús, Dios poderoso, el gran yo soy. Jesús, Jesús, hoy te adoramos, hoy te exaltamos.
unción sobre mí. Hazme saber tus palabras, que dispuesto estoy. Oh, oh Dios, lo que quieras hacer, hazlo hoy. En mí y a través de mí. Tómame, como bandera en tus manos seré, para anunciar a toda lengua y nación que hay Dios en los cielos y en la tierra, que eres tú la esperanza y salvación. Hosana al Santo de Israel. Hosana al Rey de salvación. Hosana aquel que nos llamó. Hosana a ti venimos hoy. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hosana, Hosana a ti. Solo en ti, Señor, tenemos grandes y profundas promesas, Señor, y por eso te decimos, Hosana al Rey de Israel. Gracias, Señor, estamos aquí ante ti, gozosos, Señor, gozosos, y diciéndote, heme aquí, Señor, como vasos de barro, Señor, pero con ese tesoro precioso que eres tú, Señor, para llevar esas buenas noticias, Señor, a ti, a los demás, Señor. Bendito eres. Estamos aquí también, Señor, intercediendo, uniéndonos, Señor, con toda necesidad que hay, Señor, en este mundo, y principalmente con aquellos que están en este momento, Señor, con nosotros en esta reunión, Señor, y declaramos, Padre, que esas necesidades tú ya las conoces, pero las ponemos en este momento, Señor, ante tu presencia, y declaramos, Señor, que tú tienes cuidado, Señor, que tú estás trabajando ya, Señor, en esas necesidades, en enfermedades, Señor, en el dinero, Señor, en las escuelas, Señor, en todo este cambio, Señor, que hemos tenido estos tiempos, Señor, y esta nueva historia que estamos viviendo, Señor, pero contentos contigo, Señor, porque sabemos que solo contigo tenemos victoria, Señor. Gracias, bendito Rey, gracias, te amamos, te bendecimos y declaramos, Señor, que esas necesidades, Señor, de finanzas, de todo aquello que en las familias, en las personas que nos están mirando, que se están uniendo con nosotros para clamar a ti, para declarar que tú, Señor, estás obrando, que tú estás trabajando, y te decimos, Hosana solamente, Hosana, Rey de Reyes, es para ti la gloria y la honra, Padre, bendito eres. Y también, bueno, yo sé que tú en tu casa estás poniendo esas necesidades diarias, todos tenemos necesidades, pero estamos con toda confianza, con toda esperanza y con todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón, que ya te puso en tu mente, que porque ya las leíste y las crees y van a suceder, ¿sí? Tenemos victoria en Él, créelo, y vamos contentos a escuchar. Y de anuncios, mira, solamente te digo que pues diario se está orando. Si tú tienes ya, estás registrada, puedes registrarte en YouTube, pues entra diariamente a esa oración que Amistad de Jalapa se está llevando, ¿sí? Entonces yo te invito a que entres, porque ahí se ora también por las necesidades, por los enfermos, por todo aquello que hace falta. Entonces yo te invito a que lo hagas, que entres a esa reunión, porque es diario.
el estar con el Señor. Acuérdate, los que estamos en hogares, la llenura del Espíritu Santo. Para tener esa llenura del Espíritu Santo es solamente diario estar leyendo, escuchando de Dios. Él va a transformar nuestra mente, Él nos va a dar la victoria a través de eso. Bueno, pues alegremente de anuncios, pues te digo esos. Va a haber también, por ahí te mandamos lo de el martes, que para festejar la independencia. Y bueno, pues creo que ya les llegó, y si no, pues les mandamos, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? Si tú quieres entrar en esa fiesta virtual y también, como se ha dicho, con el coche ahí arreglado. Bueno, por ahí te damos esos anuncios. Y también hay oración diaria, hay oración de matrimonio los miércoles en la tarde, hay una plática para matrimonios. Y bueno, no estamos quietos, hay mucha comida espiritual en casa, ¿sí? Entonces vamos a entrar a eso. Y hoy domingo, pues al Día del Señor, a escuchar la palabra, ya alabamos, ya le dijimos a nuestro Padre que Él es el grande, el poderoso, el Rey de Reyes, ¿sí? Y que le damos solo a Él, Hosana, Hosana, ¿sí? Él es el único que merece esa alabanza y esa adoración. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra y ponte, de verdad, ponte cómodo, ponte atento, abre tu entendimiento. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que queremos muchas veces, porque no, a veces digo, pues no la tengo. Bueno, pues esta es parte para que esa llenura llegue a tu corazón, a tu alma y a tu mente. ¿Sale? Entonces vamos a escuchar la palabra con mucha atención, con mucho respeto, porque no es la persona, es palabra de Dios, ¿sí? Ok, te saludo y vamos a escuchar la palabra, ¿sí? Ok, recibimos al doctor y vamos a poner atención. Bendito eres, Dios. Gracias. Amén. ¿Qué tal? ¿Bendecidos con la alabanza? ¿Bendecidos con la adoración? ¿Bendecidos con esta presencia del Señor aquí en este momento, en esta reunión? Estaba por ahí viendo que me han enviado algunos de los congregantes que por alguna razón a mí se me ha pasado mandarles la referencia, el link de las reuniones de estas comunicaciones a través de este canal de YouTube. Solo les recuerdo que, aunque si yo no se las mando, ustedes pueden ir al YouTube, al canal directo de YouTube, y ahí ver en la página de Amistad Tlacolula, ahí aparecen todas las grabaciones de estas reuniones, de estas pláticas, y las grabaciones incluso de lo que hace mi esposa. Aunque yo no te las mande en un momento dado, tú puedes ir ahí el domingo al YouTube, busca Amistad Tlacolula y ahí vas a encontrar las diferentes publicaciones que hemos hecho de todos los servicios. De todas maneras, yo les voy a seguir mandando los recordatorios, incluso los links, pero no es indispensable. Tú puedes ir ahí directamente, ¿sí? Para que no te pierdas de esta reunión con Dios. Y además te animo a que puedas hacer un reenvío de este tipo de reuniones a otros conocidos para que bendigas a más gente. Bueno, qué bueno. Mira, estamos ahora en el mes de septiembre, prácticamente estamos a la mitad del mes, día 13, ya faltan 2 días para el Día del Grito. ¿Quién dice Viva México? Y pues esto me hace reflexionar y aunque lo reflexiono cotidianamente, pero en este tiempo llega más a mí esta reflexión de que lo que es el espíritu de la libertad y de la independencia, porque pues, es cierto, nos festejamos que somos un México independiente, ya somos libres, ya no somos esclavos de ningún país, qué sé yo. Solo te recuerdo esto. Primero, cuando nosotros venimos de nuestra raza, de los aztecas, los mexicas, pues éramos libres, teníamos una
libertad de movimiento en esta región. Cierto, había algunas guerras intestinas ahí entre diferentes culturas, que los mexicas, que los tlaxcaltecas, que por acá los olmecas, qué sé yo, pero finalmente era un país que se comandaba solo. Pero ¿qué pasa? Viene la conquista a través de los españoles y entonces nos ponen ahí a una manera de estar esclavizados a ellos, y ellos eran los que comandaban todo esto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esto es parte de la historia. Y finalmente pues viene el año de 1800 con Miguel Hidalgo y todo ese grupo de personajes que tú y yo conocemos y que tanto se vitorean ahora en las fechas patrias, ¿verdad? Y desarrollan un movimiento para libertarnos, para ser libres, para quitarnos el yugo de la esclavitud de los españoles. Y bueno, obtenemos esa libertad. 10 años más o menos tarda esta guerra de independencia, se firman los tratados de paz, pero fíjate que no hemos sido independientes. Es cierto, adquirimos libertad, ya no pertenecemos al dominio español, ya como México somos una república, un país libre, pero la dependencia continúa. Y si te fijas hasta la fecha, México no es libre. No es libre, desgraciadamente. Nuestros recursos naturales, el petróleo mismo, que aparentemente fue hecho para nosotros, pues no, está siendo explotado por empresas extranjeras. Finalmente seguimos siendo dependientes hasta en la economía. O sea, hoy te voy a hablar de algo que es libertad, independencia. Es muy diferente decir soy libre a ser independiente. Es cierto, aquellos héroes nos dieron la libertad del dominio español, pero la independencia no se ha logrado. Y sabes que la independencia nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo mismo en mi propia vida, tú sabes lo que ha sido mi vida como jefe de familia, y esta familia donde yo cometí muchos errores, tantos errores que bueno, pues hace como 20 años más o menos Dios me liberó, Dios me hizo libre de esa esclavitud. ¿Dónde estaba? Esa esclavitud de pecado, ¿sí? No quiero hablar mucho de esto porque vayan a pensar que estoy haciéndome alarde de aquello. No me da vergüenza haber caído en aquello, pero finalmente fui liberado, ¿sí? Se me quitó aquel yugo. Pero ¿qué crees? No fui independiente, porque tenía yo que estar sojuzgado a una dependencia de cubrir las cosas que había dejado por mi pecado. Y ¿sabes qué? Este mes ya soy independiente, porque prácticamente ahora sí, en este mes se me ha retribuido ya mi salario completo, que estaba ahí embargado por los errores del pasado. Pues ya soy independiente. 20 años viví libre, pero sin ser independiente. Pero te digo que vamos a hablar de esto. Es importante que recordemos que ese espíritu de independencia debe de morar en nosotros, en ti y en mí. Y si nos vamos a lo espiritual, mira, ponte a ver cómo el pueblo de Dios, desde que empezó y que lamentablemente, como te explicaba yo hace 8 días, fue esclavizado por el pecado, ese pueblo pues fue liberado. El rescate ya fue pagado, de eso hablábamos hace 8 días. Pero muchos todavía siguen siendo dependientes de una religión, dependientes de un ídolo. Y no son verdaderamente libres ni independientes, porque muchos no conocen, como decía yo hace 8 días, quién es el que nos ha liberado y con quién sí realmente tenemos que estar unidos, prácticamente, es decir, depender exclusivamente de nuestro libertador, que es Jesús.
Sí me estás entendiendo, sí me estás llevando por ahí esta palabra, ¿verdad? Que mucha gente, aún gente que no vive sujeto a una religión como es la religión católica, hablemos claro, y que supuestamente vive dentro de una relación evangélica, aún muchos de ellos todavía siguen dependientes de la ley. Legalismos, eso es una dependencia, no son verdaderamente libres, como es uno de los puntos en los cuales yo te voy a concluir esta palabra del día de hoy. Hoy te voy a animar a que vivamos la libertad y a que seamos independientes, en todo, en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual. Y vamos a hablarte, hoy te voy a hablar de un tema muy importante, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, no porque Dios tenga muchas personas, sabemos que es un solo Dios, pero se nos manifiesta, por recordarte un poquito de lo teológico, se nos manifiesta de tres maneras diferentes. Dios Padre, que tú y yo sabemos que está en el cielo y que nadie le ha visto, ¿sí? Cuando vino a tener una visita con Moisés, no le vio la cara, dijo, no, porque nadie me puede ver, si se puede morir, se muere. Solamente le dijo, métete ahí en la hendidura de la peña, que yo voy a pasar por ahí y mi gloria te va a alumbrar, la vas a ver, porque no me puedes ver si no es que mueres por el poder de Dios Padre, ¿sí? No, nadie le ha visto así cara a cara. Sí, así ha estado. Moisés hablaba con él, pero no lo veía directamente. Tú puedes ver el sol, así mirarlo, no sé, unos segundos, quedarte fijo. No se puede. Imagínate el poder de Dios. No se puede. Entonces, Dios Padre es Él el que nos da la vida, el que está en su trono ya. Dios Hijo, a ese sí le vimos. Benditos aquellos que lo vieron, que estuvieron con Él, con Jesús, ¿sí? Con Jesucristo, que convivieron con Él y a pesar de verlo, no le creyeron, no le reconocieron, su pueblo no le reconoció. Tú y yo tenemos ahora esta bendición de que a través de su palabra lo podamos conocer cada vez más, porque Él sí estuvo entre nosotros. Y si le vimos fue porque Él se hizo carne como tú y como yo, siendo que Él es la segunda persona de la Trinidad, para que podamos entender a ese Dios Padre, ese Dios Hijo. Y finalmente Él nos dijo que Él era necesario que se fuera para que entonces pudiera mandarnos al Consolador, al Espíritu Santo, el que nos vendría a estar con nosotros todos los días para siempre. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu de poder, es el Espíritu que nos da esa capacidad para lograr ser verdaderamente libres e independientes. Jesús mismo necesitó de ese Espíritu como ser humano. Hoy te voy a hablar de 4 puntos. Vamos a desarrollar esta predicación en 4 puntos. Primero, Jesucristo empoderado. Si quieres anotar, y anótale, Jesucristo empoderado. Segundo, liberados y dependientes. Liberados y dependientes. Este es un punto muy importante que quiero desglosarte un poquito más para que entendamos que la gran mayoría de la humanidad vive de esta manera. Tercero, liberado e independiente. Liberado e independiente. Y número 4, el espíritu de libertad. Bien, vayamos a las citas. Primero vamos a leer como base de esta escritura el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Ve a tu Biblia y comparte tu Biblia, tu lectura, con aquellos que no la traigan.
para que puedas ver que esta palabra no es palabra mía, es palabra de Dios. Y aquí el que está hablando directamente es Jesús. Te voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así desde el versículo 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjate nada más, partiendo de esta palabra, de esta escritura, como Jesucristo mismo, nuestro libertador, nuestro rescate, nuestro rescatador, necesitó empoderarse. Por eso el primer punto del que yo te voy a hablar ahorita es Jesucristo empoderado. Necesitó tener poder, él. Ese poder solamente podía venir del Espíritu Santo. Él llegó aquí como el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía que cumplir con una misión importante que le había encargado el Padre, pero el Padre no lo había enviado así sin ninguna arma, sin ningún poder, pero necesitaba él adquirir ese poder, ese Espíritu Santo aquí en la tierra. Y no tanto que lo necesitara él como tal, sino que la gente, que tú y yo viéramos que él, como un ser humano, así como tú y como yo, podemos vencer cualquier cosa, podemos llegar a ser libres y no depender de nada ni de nadie más que de la presencia de Dios. De eso sí, ahí sí yo me digo, quiero ser dependiente toda la vida, todo mi tiempo, pero no de otras cosas. Y para ello Jesucristo necesitaba llenarse del poder del Espíritu Santo. Por eso en este punto yo quiero que recordemos este versículo que está en la lectura que acabamos de leer, que es el versículo número 14 del Evangelio de Lucas. Dice aquí: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, él no volvió porque él era muy trinchón, era el más poderoso, no. Dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que antes ya había estado en Galilea, ¿no? Porque regresó ahí. ¿Y cómo es que regresó en el poder del Espíritu? ¿Dónde compraría ese Espíritu Jesús? ¿Cómo haría Jesús para adquirir ese Espíritu? ¿En qué gimnasio lo agarró para llegar bien empoderado? Porque antes de eso, pues seguramente no tenía mucho poder del Espíritu. Por algo lo dice ahí esta palabra. Estas no son palabras de Jesús, son palabras de quien está escribiendo este Evangelio, ¿verdad? Y dice ahí que al regresar Jesús a la tierra de Galilea, con ese poder, se difundió en toda esa región, toda esa comarca de alrededor, de ese Jesús poderoso. La fama de Jesús empezó a crecer ahí y él se dedicó entonces a enseñar a lo que venía. Vamos a ir un poquito más atrás con esa pregunta. ¿Dónde
adquirió ese poder Jesús. Porque a lo mejor pensamos, pues era Jesús, es Dios, Él ya venía con ese poder. Sí, pero Él necesitaba recibirlo. ¿Y sabes dónde lo recibió? Si leyéramos un poco más atrás, desde el versículo 1 de Evangelio del capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahí fue donde fue llenado del Espíritu Santo. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el versículo número 1, ¿sí? Él volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llenó del Espíritu Santo Jesús ahí en el Jordán? ¿Qué necesito yo ir al Jordán para llenarme ahí del Espíritu? Necesito ir ahí para que ahí me llene del Espíritu. Necesito pisar esa tierra santa para que ahí me vuelva como Jesús. Fíjate que no es necesario. Lo que necesitamos es llenarnos de Jesús, porque Él ya tiene toda la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué dice esta parte en Lucas, donde nos narra que Jesús regresó del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo del Jordán? Por una razón. Más antes, en el capítulo 3, podemos ver cómo Jesucristo, iniciando su manifestación al mundo, iniciando su vida de evangelización, su ministerio de traer las buenas noticias, o sea, venir a darnos su evangelio, porque evangelio es eso, buenas noticias, ¿sí? Muchas veces los religiosos oyen de hablar de evangelio y dicen, no dices eso, no digas evangelio. Pero entonces, si nosotros estamos basados en las buenas noticias, que es lo que Jesús trajo, eso es las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, mira, Jesucristo, cuando empezó esto, el primer paso que dio para manifestarse a la humanidad fue ir al Jordán. ¿Y a qué fue al Jordán? ¿A una carnita asada? ¿A darse un bañito? No, Él fue al Jordán para manifestarse al mundo, que en ese momento estaba siendo llamado al arrepentimiento por Juan el Bautista. Él estaba haciendo esta misión que le tocó a él de ir por delante del Mesías, abriendo, preparando los caminos para que Jesucristo llegara. Y Él llegó ahí al Jordán para manifestarse a todos los que estaban ahí y que habían escuchado la voz de Juan el Bautista y se estaban arrepintiendo y estaban yendo a bautizarse. Entonces Jesús, que no necesitaba de ser bautizado, Él obedeció la indicación del Padre, porque Él vino a obedecer, a cumplir todo lo que está en la ley. Y Él vino a obedecer esto y se bautizó ahí. Recordarás que ahí Juan lo reconoce y le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Yo no tengo ni siquiera la capacidad para agacharme y desanudarte las agujetas de tus sandalias, los cordones de tus sandalias. Dice, no, hazlo porque así conviene ahora. Mostró una actitud de obediencia. Esa obediencia a la indicación de Dios, de su Padre, hizo que Él fuera lleno del Espíritu Santo. No fue tanto el hecho de meterse a las aguas, eso es un simbolismo, sino fue el obedecer a Dios, el mostrar incluso esa humildad ante Juan, siendo Juan un hombre y siendo Dios el Hijo, siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿sí? Él se humilló y esa obediencia, esa humildad fue que lo que originó que el Espíritu Santo se derramara poderosamente sobre su vida. Ahí fue empoderado Jesús. Tanto es así que recordemos que cuando esto sucedía, después de que Jesús salía de las aguas, el cielo se abrió, dice el capítulo 3 de Lucas. El cielo se abrió y del cielo se escuchó una voz poderosa que dijo, ese es mi Hijo amado, en Él tengo complacencias. Y
para que la gente que estaba ahí se diera cuenta y fuera testigo de que ese Espíritu de Dios estaba llenando a Jesús en ese momento, ese Espíritu descendió como una paloma, dice la palabra, así desde esos cielos abiertos hasta llegar y posarse en Jesucristo. Ahí estuvo ese empoderamiento. ¿Y cómo se manifestó ese poder del Espíritu de Dios en Jesús? Pues no creas que fue de la mejor manera, No creas que fue así, ya que llegó Jesús, vino ese poderoso Espíritu Santo y salió de ahí Jesús como el Hijo de Dios, que es Dios tiene complacencia en él, y ya de ahí salió Jesús y se empezó a poner, miren, yo soy el medio, aquí estoy, y a dar así señales de que era el más poderoso. No, fíjate que no. Jesús en su humildad dice que fue llevado por ese espíritu de poder al desierto. De ahí fue llevado al desierto. ¿Sabes por qué fue llevado al desierto? Para ver si realmente Jesús, con ese poder del Espíritu, era completamente independiente de las cosas de aquí, de la naturaleza. Y qué mejor manera de mostrar esa independencia que fue al desierto, y ahí estuvo en ayuno total, 40 días, no dependiendo de comida, yo creo que ni de bebida, porque ¿qué encuentras en el desierto? ¿Encuentras agua? No hay nada, es seco. Pues Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, te estoy hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, ¿sí? Ese espíritu de poder, ese Espíritu Santo, ya dándole ese poder a Jesús, fue probado allá en el desierto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido probados en el desierto? Y a veces en una pequeña cosita nos estamos ahogando, que un dolorcito, que una pequeña enfermedad, que un virus como el coronavirus, ya nos estamos muriendo. ¿Dónde está tu independencia de las cosas del mundo? ¿Y dónde está tu dependencia de Dios? Pues Jesucristo fue llevado al desierto y ahí estuvo en ayuno de alimentos naturales, pero no espirituales. Estuvo en oración, en una comunión constante con su Padre, con tu Padre, con mi Padre, en oración. Se estuvo llenando más y más y más de ese espíritu de poder del cual te estoy hablando ahora. Por eso es que ahora aquí, en este mundo, mucha gente, la gran mayoría, es liberada del pecado, de la esclavitud del diablo, pero sigue dependiendo de las cosas del mundo. No se vuelve independiente. Ya te digo de lo que pasa en esta historia. Sí, es cierto, los españoles ya aparentemente ya no dependemos de ellos. Pero sabes que hay unos bancos, hay unas empresas aquí en México muy poderosas que son de españoles. Finalmente, ¿de quién dependemos? De los españoles. Seguimos siendo dependientes, libres, pero dependientes. Porque toda esa riqueza no es de nosotros, se la siguen llevando ellos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que eso suceda. Hemos permitido que esas cosas ocurran, porque seguimos siendo dependientes. Y hoy en estas fechas yo quisiera que tú entendieras que ser libre es muy distinto de ser independiente. Y qué bueno, vamos a lograr esa independencia. Vamos a lograr esa independencia total, a no depender más que de Dios y no de los demás. Bueno, pues el número 2, liberados y dependientes. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso te hablaba yo para dar paso a este punto. Mucha gente es liberada, pero sigue siendo dependiente. Vamos a leer esta historia que está en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17. Y del versículo 11 al versículo 19 hay este relato de lo que Jesucristo hizo. Dice ahí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Te recalco, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Y esto es una verdad, ¿eh? Esto no es un cuento, no es una parábola. Bueno, claro, un poquito la parábola, pues es una forma de contar cosas. No vamos a decir es un cuento de hadas, no, es una manera en que Jesús utilizó para poder enseñarnos muchas cosas que no podríamos entender. Pero finalmente es una historia, y una historia que no es real, pues es un cuento finalmente, aunque no lo malinterpretemos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Liberados y dependientes. En esta historia, en este pasaje de lo que Jesucristo nos quiere enseñar, es que toda esta humanidad ha sido liberada, todos. Como veíamos hace 8 días, el rescate lo pagó el mismo rescatador con su propia vida. Y su propia vida y su sangre fue para pagar el rescate, la libertad de toda la humanidad, de todos. Pero, ¿cuánta de esa humanidad que ha sido rescatada, que ha sido liberada, está yendo a darle gracias a Dios? Cree en Jesús, se acerca a Jesús a darle gracias y a entregarle su vida. Realmente son muy pocos. Considerando la humanidad entera, son muy pocos los que hacemos esto. Si vamos a esta historia, ¿cuántos eran los que salieron ahí al camino a encontrarse con Jesús? ¿Y qué era lo que tenían estas personas en común? En común tenían que estaban enfermos de lepra, y esta enfermedad era una enfermedad incurable en esos tiempos. Era una enfermedad que mantenía a todos ellos marginados, escondidos, relegados, como una basura, vamos a llamarle así, porque estaban por allá, no se podían meter con las demás personas, entre comillas, normales, porque eran una manera de contaminar, ¿sí? Haz de cuenta ahora que sucede en parte con lo que está pasando en esta pandemia. Cuando alguien llega a un hospital y se le declara que tiene, no tan solo que lo tenga, sino que es sospechoso de tener coronavirus, se le aísla en un lugar donde nadie lo puede visitar de los familiares. Tiene que estar ahí recluido, tiene que estar ahí aislado, ¿sí? Los médicos que los atienden tienen que ir súper protegidos e ir nada más y de lejos y no tocarlos. Pues algo parecido era lo que sucedía en aquel tiempo con la lepra. Es más, estos tenían que andar por la calle cuando por alguna razón andaban por la calle con una campanita diciendo: inmundo, 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 yo soy un apestoso, yo soy un leproso, no te acerques, ¿sí? Pues esos eran esos 10 que se acercaron a Jesús.
Y dice que Jesús iba a Galilea y tenía que pasar por Samaria, porque Samaria está entre Jerusalén y Galilea. Entonces, esta gente venía de alguna aldea de por ahí de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un grupo de personas que son del pueblo judío, pero completamente enemigos de los israelitas, enemigos de ellos, porque tenían un concepto muy diferente de las cosas de Dios. Ellos no creen en la resurrección. Ya no vamos a ir mucho allá, pero eso eran enemigos, para que lo entiendas. Bien, ¿cuántos eran? 10. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos dice aquí la palabra que fueron sanados? Todos, los 10. ¿Cuántos se olvidaron de Jesús? ¿Cuántos dijeron: ya me sale? Ahí te ves, Jesús, ya no voy a depender de ti, voy a seguir dependiendo de lo que venía dependiendo antes? 9. O sea, solo uno de esos 10 volvió a darle gracias a Dios, a decirle: yo quiero ser dependiente de ti, ya no quiero ser dependiente de las cosas de antes. Él fue el único que regresó. Y qué tremendo, porque esto es real, esto no es parábola, ¿sí? Esto fue un hecho real. Ese único que volvió era de los enemigos, era de Samaria, era un samaritano, y él volvió a darle gloria a Dios. Yo te quiero animar en esta hora a que no seamos así, porque fíjate que en mis años anteriores, cuando todavía no conocía yo de la palabra de Dios y que vivía yo inmerso en una religión y que no entendía lo que era realmente el poder de Dios, el poder del Espíritu, yo veía mucha gente que se acercaba a mí para pedirme su apoyo para hacer mi tarea como médico. Y bueno, pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: estudiar, prepararnos, desvelarnos, trabajar, estar en el estrés en una operación. Y esas personas, muchos eran salvados, bueno, no salvados, sino vivían, volvían a la vida, se recuperaban, y lo que decían era gracias a Dios. Y yo decía, fíjate nada más qué tonterías. Sí, claro, ya lo salvé, ya lo hice esto, y en lugar de darme las gracias, le da las gracias a Dios. ¡Qué bueno! Ahora lo veo, ¡qué bueno que le dé gracias a Dios! Pero ¿sabes qué? Muchos de esos no iban a darle gracias a Dios, a Jesús, no iban a postrarse a los pies de Cristo, iban a postrarse a los pies de un santo, a los pies de una santa. Sí, qué terrible, ¿no? Aquí en México tenemos una patrona. Así lo ha puesto la religión. Ahí se van a postrar. Eso no es postrarse ante Jesús, porque ellos no han hecho nada. Nadie ha dado su sangre para que tú y yo seamos libres más que Jesús. Entonces, ¿por qué ir y darle las gracias a una figura, a un ídolo, a un ser humano como tú y como yo, incluyendo a la madre de Jesús, porque es un ser humano? Sí. Pero nos han engañado mucho en la religión. Y eso es terrible. Jesucristo sí dio su vida. Imagínate que Jesús se da cuenta de esto, porque Él lo ve y se ha de poner triste, porque estamos haciendo menos su sacrificio. Sí. Porque mucha gente es liberada, pero sigue siendo dependiente, así como esos 9 leprosos que no regresaron a darle gracia y gloria a Jesús. Mira, Él no lo necesita. Él tiene todo un montón de ángeles que le están dando gloria y alabanza en todo tiempo. Lo necesitamos tú y yo, ¿sí? Nosotros sí necesitamos llegar a la presencia de Dios, postrarnos ante Jesús y darle las gracias a Él, porque queremos ahora mostrar que yo ya no quiero seguir siendo dependiente de lo que en el pasado me hacía depender. Ahora solamente quiero depender de Él, ser libre y ser independiente. Según esta historia,
pues el 10% de la gente que es liberada son las que realmente acuden a Jesús, porque de 10, el 10%. No sé, será cuestión de echarle matemáticas al asunto y ver cuántos cristianos hay, y de esos cristianos cuántos en verdad están dándole gracias a Dios por la libertad. ¿Libertad de qué? De una enfermedad, libertad de una deuda, libertad de una adicción, libertad de un problema familiar, legal. ¿Cuántas cosas hay que debemos darle gracias a Dios por haber sido verdaderamente liberados? No caigamos en la dependencia de una religión, porque de nada sirve que Jesús te libere y te hagas dependiente de la religión. La religión no nos salva. La religión, por lo contrario, nos aleja de Jesús, porque nos hace ver otras cosas en la religión. En la religión yo aprendí cosas que tú, si vienes de una religión, lo sabes. Y si no, pues cuánto me gustaría que mucha gente religiosa pudiera oír esto y leer la palabra y ver que es una gran diferencia ser libres, ser liberados y ser independientes. No depender más que de Dios. Jesucristo en el desierto mantuvo esa dependencia del poder de Dios Padre a través del Espíritu Santo. De eso se trata esta predicación, que tú y yo aprendamos a depender específicamente, únicamente del Espíritu Santo, no de otra cosa. El número 3, liberado e independiente. Te lo pongo así en singular, porque esta es una historia también que está escrita aquí en la palabra y que nos enseña la liberación de una persona de algo tremendo, y que cuando es liberado manifiesta esa actitud de ser únicamente dependiente de su libertador. Vamos a este mismo libro de Lucas, en el capítulo número 8, y veamos esta historia que está en los versículos 34 en adelante, ¿sí? Dice así: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¡Ah, caramba! Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta historia ya la habrás escuchado, de este hombre que había sido poseído por el diablo y tenía en su cuerpo, en su vida, legión de demonios. Legión es una multitud grande de demonios, ¿no? Y ahí él vivía en los sepulcros, andaba en las tinieblas en las noches, y era una persona que era atormentado por estos demonios. Él se lastimaba, se golpeaba, estaba completamente mal,
por el demonio que lo quería destruir, el diablo que lo quería destruir a través de esos demonios. Y era una amenaza para todos los de esta región de Gadara, ¿sí? Entonces Jesús, yendo a ese lugar, pues pasa por ese cementerio donde andaba este hombre, y cuando ese ser humano que estaba poseído por demonios se da cuenta, los demonios, que viene Jesús, ellos se acercan a Jesús, porque los demonios conocen a Jesús, son ángeles caídos, ángeles engañados que están aquí en la tierra. No es Satanás. Satanás, el diablo, está recluido en el infierno, está encadenado, pero sus demonios andan aquí. Entonces ellos reconocen a Jesús y se acercan a Jesús y le dicen que tenga misericordia de ellos, que no los haga que se salgan, ¿sí? Porque pues ellos necesitan estar en un lugar, ocupar un cuerpo, y le piden que les permita. Dice: no nos arrojes al abismo, ¿sí? No nos arrojes al abismo. Puedes leer desde el versículo 26 en adelante, no lo voy a leer para no ampliar más esto, pero ahí viene esta historia. Dice que los envíe a esos cerdos. Ahí había un grupo de cerdos, eran, no sé, un hato de cerdos, miles de cerdos que andaban ahí, y pues bueno, pues váyanse allá, y los cerdos salen del cuerpo de este endemoniado y van y se posesionan del cuerpo de los cerdos, y los cerdos se alocan pues con los demonios ahí, y se van y se precipitan a un abismo, y pues obviamente se mueren. Los que andaban cuidando esos cerdos se dan cuenta de esto que pasó, y pues creo que quieren más a los cerdos que a una gente que es limpiada de los demonios, ¿no? Porque ya ves que después dice ahí que los que habitaban en esa zona le dicen a Jesús: Jesús, vete de aquí, tenemos miedo, no vas a dejar sin carnitas, ya no hay carnitas para comer, los cerdos se van a acabar, ¿no? Qué tremendo, qué valor le da a la gente. Ahí estás viendo cómo la gente sigue dependiendo de lo material, pero no de quien tiene todo el poder del Espíritu, ¿sí? Le dicen a Jesús: vete, vete. Y Jesús dijo: si no me quieren aquí, pues me voy. Así pasa con cada uno de nosotros cuando rechazamos a Jesús. Jesús no se te va a meter a la fuerza, ¿sí? ¿Cuántas veces Jesús quiere estar en tu corazón y tú le niegas la entrada? Yo fui de esos, porque prefería estar en una dependencia de una religión. ¿Cómo iba yo a traicionar lo que me habían dejado mis padres? ¿Qué iban a decir de mí los vecinos? Que ahora yo era de otra religión. Esto no es una religión. Lo que estamos predicando no es una religión, es una relación con Jesús. Entonces, ¿por qué tener que rechazar a Jesús como lo rechazaron esos gadarenos? Muchas veces hemos rechazado a Jesús, como lo rechazaron aquellos leprosos, porque dijeron: ya quedé sanito, pues ahora sí, ahí te ves, y a darle vuelo a la hilacha, a seguir dependiendo de lo que venía dependiendo. Fui liberado, pero no he sido independiente. Y así pasa con mucha gente que es liberada, se acerca a Dios, se acerca a recibir a Cristo, pero sigue en sus mismas cosas o peor. Sí, es tremendo, iglesia, es tremendo. Por eso, cuando hemos sido liberados, debemos de ser ya independientes del pecado, independientes de la maldad, y solamente depender del que nos dio esa libertad. Como decía la última palabra de la que yo te refería hace 8 días: si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y eso es cierto. Jesucristo sí nos dio una verdadera libertad, pero nos falta a cada uno de nosotros concretar esa libertad manifestando una independencia de la vida pasada y solamente depender de lo que Dios es, o sea, de su Espíritu Santo. Qué importante es ver que ahora, en este tiempo, esta humanidad actual de este año para acá,
estamos siendo probados a ver qué tan independientes somos. Y yo conozco muchas personas que siguen siendo dependientes de sus cosas del pasado. ¿Cómo? Pues mucha gente quiere ir a comer los fines de semana a los restaurantes, quiere salir los fines de semana porque esa es la costumbre que tenía y no sabe que ahora ya no hay que hacer eso, porque si hacemos eso estamos en un peligro inminente de contaminarnos, de adquirir esta enfermedad. Pero no, yo no puedo dejar, yo tengo que salir, yo tengo que ir, porque si no, ¿cómo aquí me voy a aburrir? Nosotros hemos estado aquí en casa y solamente salir para lo necesario, ser obedientes a lo que las autoridades nos han dicho. Yo he visto tanta gente que pues no tiene esa actitud de obediencia y no cuida estas recomendaciones de estar a cierta distancia, lo que tú sabes, para evitar que esta enfermedad se haga más grande. Estamos siendo probados por esto. ¿Hasta dónde en verdad estamos dependiendo de las cosas de Dios y no de las cosas de la naturaleza humana? Queremos bailes, queremos fiestas. Me dio mucho gusto saber, yo no fui, pero qué bueno, me dio mucho gusto saber que este 8 de septiembre que acaba de pasar, que en Tlacolula se suspendieron esas fiestas titulares. No lo sé, no sé si fue así o no sé cómo sería. Igualmente las fiestas religiosas que ahí hacen, que se acumula mucha gente, no lo sé. No sé si en mi pueblo fueron a hacerlo. Y si lo hicieron de esta manera, esa gente que no guardó esto, que quiso depender de sus ídolos, de sus costumbres, de sus tradiciones, le está diciendo a Dios: Jesús, yo no necesito depender de ti, yo quiero depender de mi religión, quiero depender de adorar mis ídolos, de mis costumbres, de mis tradiciones. Pero si realmente, como me sube por ahí, no lo hicieron, pues qué bueno. Felicidades por las autoridades que se pusieron las pilas y que evitaron que eso sucediera, porque es un gran peligro desobedecer esto. Esto es algo que aquí en mi corazón estaba en este momento fluyendo. Te quiero comentar una historia para finalizar este punto y pasar al punto final, de dos personas que están aquí referidas en el libro de los Hechos, que estando literalmente presas, o sea, encarceladas, de alguna manera esclavizadas por el hombre, estas personas no estaban dependiendo de eso, eran independientes, porque hay muchas personas que viven, podríamos decir, a lo mejor están en una cárcel, pudiera ser algún individuo que esté en una cárcel, que esté pagando una condena, pero ahí puede ser liberado. De hecho, hay muchos que se liberan ahí y encuentran al verdadero libertador, y ellos se sienten libres ahí en esa cárcel. Estas personas de las que te hablo son Pablo y Silas. ¿Recuerdas? Está esa historia en el libro de los Hechos. Nada más te la recuerdo de una manera muy rápida. Ellos fueron detenidos porque hicieron un milagro. A través de ellos se operó ahí en el pueblo y los acusaron y los metieron a la cárcel. Pero ellos estaban tan gozosos porque ellos no dependían, eran independientes de las cosas del ser humano. Ellos iban cantando himnos y alabando a Dios, mostrando que ellos dependían exclusivamente del poder de Dios. Y dentro de la prisión, aun cuando ellos fueron arrojados al fondo de esas cavernas que eran prisiones, allá al fondo los mandaron y los tenían encadenados de las manos y de los pies con grillos. Grillos son unas como esposas, pero más grandes, ¿sí? Para que no se pudieran salir. Ellos estaban ahí encadenados, aparentemente estaban presos, estaban
encarcelados, pero mira, su espíritu estaba en libertad, ¿sí? Su espíritu era libre, porque ellos no estaban dependiendo de esto, ellos estaban cantando alabanzas al Señor, tanto que los que estaban ahí seguramente dirían, estos están locos. Pues mira cómo están, y sin embargo están aquí cantando, están con gozo y con alegría. Nosotros estamos aquí sufriendo esto, que estamos en una prisión. A lo mejor algunos justos, a lo mejor muchos injustamente estaban ahí prisioneros, como era Pablo y Silas, porque ellos estaban pues injustamente ahí, no habían cometido ningún delito grave, más que predicar la palabra de Jesús. Ese era un delito, ¿sí? Pero ellos estaban libres, estaban cantando alabanzas, su espíritu estaba libre, aún en esa condición. Ellos no eran dependientes. Hay muchos que andan libres, pero siguen siendo dependientes de las cuestiones de la religión o del pecado, ¿sí? ¿Y qué pasó con esa historia? Pues que fueron liberados, en verdad, fueron liberados. A la medianoche hubo un temblor, las cadenas se rompieron y la cárcel se rompieron todas las cadenas, y el que cuidaba a todos los presos pensó ya se iba a matar, pero le decía, no, le dice Pablo, no hagas eso, aquí estamos todos, aquí no nos hemos ido nadie, aquí estamos todos, no te mates. Y ese hombre se convirtió al ver esa libertad que tenían estos dos hombres de Dios, y que eran independientes de las cosas del mundo. Hoy te quiero llevar a que tú seas verdaderamente independiente. Ya eres libre, ya Jesús pagó el rescate por ti, por tu familia. Ahora independízate de todas las cosas de acá y entrégate al Señor, que ese espíritu de libertad en realidad esté en tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 7. Mira, esta escritura es una escritura que es la base de nuestra congregación. En la Amistad de Tlacolula, tú has de ver que hablamos de libertad. Dice ahí que Amistad de Tlacolula escribiendo libertad, y esa es una escritura que es la que nos mueve como parte de nuestra visión para Tlacolula, ¿sí? Escribir libertad, una verdadera libertad para el pueblo de Tlacolula. Es lo que dice nuestro logotipo. Nuestro logotipo muestra un Espíritu Santo descendiendo desde el tercer cielo y penetrando al primer cielo, que es este donde estamos, y ahí llegando a Tlacolula, para que a través de ese Espíritu haya una libertad para todos los de Tlacolula y todas las regiones vecinas, para que ya no dependan de esa religión que tanto daño ha hecho, ¿sí? Que sean verdaderamente libres. ¿Qué dice este versículo? Lo vamos a leer. Dice así: capítulo 5, versículo número 17. Segunda de Corintios 3:17. Perdón, es 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Primera parte. Dios es un espíritu. Y un espíritu no lo podemos ver. Es algo invisible. Pero ahí está. Es un poder que está ahí. Ese espíritu es Dios. Y ese Dios quiso materializarse para que tú y yo pudiéramos verlo, y más que nada para que pudiéramos ver que siendo un ser humano, pero teniendo el Espíritu de Dios, podemos caminar en este mundo dependiendo de Dios, siendo independientes de todo lo demás
y dependiendo de Dios, vivir en libertad y también en independencia, ¿sí? No depender de otras cosas. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pregúntate, ¿el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, está realmente en mí o no? Mira, porque si el Espíritu de Dios verdaderamente está en ti, tú eres libre y eres independiente. Y tu única dependencia es de Dios. Porque eso sí, ahí sí tenemos que ser dependientes. Yo me declaro dependiente de Dios. Y todo lo que yo necesite en esta vida, así sea lo mínimo, o sea, lo más grande, yo dependeré de Él. No quiero depender de otras cosas más que de Él. Además quiero pues aquí aprovechar para decirte esto. Esto no quiere decir que al declararte independiente nos vayas a ser desobediente ante las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo tengo que ser obediente a las reglas civiles, a los reglamentos civiles, a los reglamentos que tienen que ver, por ejemplo, con mi profesión. Tengo que ser obediente a las indicaciones de mi autoridad espiritual. Ahorita, bueno, pues yo ya soy cabeza de casa, de hecho yo ya no tengo autoridad sobre mis hijos ni sobre mis nietos. Por lo tanto, yo ya no tengo por qué hacer que mis hijos me obedezcan, ni mis nietos, ¿sí? Ya ellos son independientes de mí. Pero hijos, si tú aún vives con tu papá y con tu mamá, y estás en la casa de ellos, vives en su casa, ahí duermes, ahí comes, tú eres dependiente de tu papá y tu mamá, y tu deber es obedecerles, es depender de ellos. Padres que también tienen esta situación, pues tienen que orar por esos hijos, para que esos hijos sean bendecidos y dependan de Dios, ¿sí? Entonces, el vivir independiente no quiere decir, como ya soy independiente, dice el doctor, entonces de aquí que me diga mi jefe, haz esto, yo no lo hago porque soy independiente. No, cuidado, no confundas, no confundas una cosa con la otra. Sí tenemos que ser obedientes a las autoridades, a las que Dios pone en nuestro camino. Pero vamos a ser independientes, pues, de las cosas del mundo. Mostramos verdaderamente ese Espíritu de Dios en mi vida los domingos, cuando tengo que reunirme para esa bendición de estar con el Señor, o prefiero depender de otra cosa. No sé, hoy pasan en la televisión una película que quiero ver, pues dependo más de la película y no estoy en mi reunión. O vuelvo al ejemplo que a lo mejor ya está hasta gastado, tengo fútbol y voy al fútbol, dependo del fútbol y ya no voy a la iglesia, ya no voy a ver de qué se trata. No, hay que depender de Dios. Lo primero es lo primero. El día domingo es un día que Dios ha destinado, ha diseñado para que tú y yo estemos en la presencia de papá. Estemos con Él, mostrándole que realmente queremos ser dependientes de Él. Iglesia, si tú tienes ese Espíritu de Dios en tu vida, porque esto, al decirte iglesia, te estoy hablando a ti personalmente, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, ¿sí? Como individuo, como persona. No es a pensar que estoy hablando a un edificio, te hablo a ti, te animo a ti, para que veas que si tú tienes ese Espíritu del Señor en tu vida, si ese Espíritu mora en ti, tendrás que ser verdaderamente libre e independiente. Que Dios te bendiga, que Dios te dé esa actitud de poder del Espíritu para solamente tener una dependencia que es la de Dios y en esta vida de Jesucristo. Que Dios te bendiga.
Para finalizar, te invito a que te unas a esta alabanza, a esta adoración final, para que al final podamos orar y darle gracias a Dios. Únete con nosotros a esta alabanza y disfrútala. Mi alma tiene sed de ti, mi corazón anhela decirte que te amo, te amo, te amo, te amo. Eres todo para mí, Jesús. Toma mi vida y mi corazón, levanto a ti mis manos en adoración. Quiero entrar a ese lugar y mirar tu gloria, tu poder, tu santidad, tu amor, refrescarme en tu espíritu. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Eres todo lo que anhelo, Señor. Toma mi vida y mi corazón, levanto a ti mis manos en adoración. Quiero entrar a ese lugar y mirar tu gloria, tu poder, tu santidad, tu amor, refrescarme en tu espíritu. Señor, qué hermoso eres. Dios Padre, bendito eres. Gracias, Señor, porque nos has enviado ese espíritu de poder aquí a esta tierra. Gracias, Jesús, porque tú cumpliste esa promesa de que nos enviarías al Consolador, al Espíritu de poder, a ese Espíritu Santo que hemos recibido desde el momento en que te invitamos a estar con nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, por estar aquí en mi corazón. Dale gracias al Espíritu que está en tu vida. Recíbelo. Ábrele tu corazón, ábrele tu intelecto, ábrele tu propio espíritu para que Él te llene, para que Él te ministre, para que Él te empodere, para que Él te dé todo eso que necesitamos para que verdaderamente seamos libres, para que manifestemos esa libertad en Cristo Jesús. Libertad de todo pecado, libertad de toda aflicción del diablo, libertad de toda tentación del diablo, para no caer en las tentaciones diarias que el diablo pone a nuestro paso, para ser verdaderamente libres, para que inclusive estando encarcelados físicamente, ya sea en un hospital, ya sea por una enfermedad, ya sea por una preocupación, nuestro espíritu esté verdaderamente libre, porque así tú nos lo has enseñado, que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo declaro en esta hora, únete a esta declaración de fe, únete conmigo. Declaro que toda la gente de Tlacolula, de los lugares
alrededor de Tlajolulan, de Rafael Lucio, de Acajete, de Las Vigas, de Naulinco, de Jilotepec, de todos esos municipios colindantes con Tlajolulan, también son libres por el Espíritu de Dios, Señor. Y también declaramos que en el Castillo y toda esta zona de Jalapa, es más, todo el país es libre por el espíritu de libertad que hay en este mundo, en este lugar. Necesitamos que ese espíritu de libertad llegue a cada uno de nosotros para ser verdaderamente independientes. Padre, yo declaro que todos los que están escuchando esta palabra, y aún aquellos a quienes vaya a llegar a bendecir esta palabra, sean verdaderamente independientes, que ya no dependan de la religión, que ya no dependan de la idolatría, que dependan exclusivamente de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que todas sus familias serán benditas por generaciones y generaciones. Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sí, Mira, si está alguien contigo que todavía no haya recibido a Jesús en su corazón, es una oportunidad. Yo te voy a guiar en esta oración y créelo. No es magia, pero es cuando va a entrar ese poder que es el Espíritu Santo. Te guío y espero que haya alguien nuevo que esté escuchando esto, que esté con nosotros y que se una. Vamos, cierra tus ojos y con todo tu corazón dile: Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de entrar a esa libertad, Señor, que me estás dando hoy. Yo te declaro, mi Dios, como mi Señor, mi Salvador. A ti, Jesucristo, te declaro como mi Señor, mi único Dios, mi Salvador. Te abro mi corazón y declaro que tú moriste por mí, lo creo, que tu sangre preciosa me ha lavado en estos momentos, me limpia de todo pecado y yo soy nueva criatura, hijo de Dios a partir de hoy, entrando a esos lugares confiadamente, a ese lugar donde tú estás, a la derecha del Padre. Jesús, escribe mi nombre en ese libro de la vida, Señor. Por favor, te doy las gracias, Señor, y bendito eres. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad de esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues si has hecho esta oración, ya eres libre. Ahora, sé independiente. Y la independencia la vas a recibir cuando en verdad dejes que el Espíritu obra en tu vida. Que pases unas felices fiestas patrias, como Dios manda, ahí en tu casa. Y si puedes, únete a esta invitación que hay aquí de Amistad de Jalapa. Puedes ver también las transmisiones que se van a hacer y pues vívelas y dale gracias a Dios porque nos dio libertad e independencia en Jesucristo. Dios te bendiga. Iglesia, te queremos agradecer tus donativos, tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, que son muy importantes para la obra de Dios. El Señor, tú sabes que no las necesita, pero su obra sí necesita de estas aportaciones tuyas. Y hemos recibido las aportaciones y con ello seguimos caminando, seguimos construyendo. Tú puedes ir a ver ahí a la congregación que se está construyendo, se sigue pagando la renta en el castillo y gracias a tus ofrendas. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que sigas haciéndolo.